Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube dedicado al estudio profundizado del derecho tributario. Uno de los problemas más importantes que ocupa tanto la doctrina del derecho tributario como a los asesores tributarios es la fiscalidad de las empresas en dificultades. No estamos hablando aquí de las empresas que transitoriamente pueden experimentar pérdidas fiscales o incluso financieras, pero que siguen operando normalmente y que lograrán seguramente equilibrar una situación transitoria de desbalance. De lo que hablamos aquí hoy es de las situaciones donde el futuro de la empresa está tan comprometido que ésta puede llegar a desaparecer. Pero lo que nos interesa a nosotros analizar hoy es que mientras la empresa exista jurídicamente e incluso después de desaparecer, la tributación sigue siendo un aspecto relevante. Hoy vamos a darle a este tema una revisión preliminar desde la perspectiva del derecho venezolano, pero además contaremos con la presencia de una experta internacional en el tema de la fiscalidad de las empresas en dificultades, a quien les presentaré más adelante. La fiscalidad de las empresas en dificultades la podemos abordar desde la perspectiva del derecho venezolano en tres estadios de etapas diferentes. La primera es la empresa paralizada y sin actividad económica que puede pasar o no a ser disuelta y posteriormente liquidada. La segunda es la empresa cuyo activo supera su pasivo, pero que carece de liquidez por circunstancias imprevistas y no puede entonces afrontar sus pagos, en cuyo caso solicita ante el juez mercantil el estado de atraso para realizar una liquidación amigable de su activo y cumplir con sus acreedores. Y la tercera fase, que es la más grave, que es la empresa en estado de quiebra, que es aquella que sin haber solicitado el estado de atraso, entra en cesación de pago y ya no puede continuar con sus negocios porque su patrimonio es impotente para afrontar sus deudas. Lo que nosotros queremos hacer hoy aquí es determinar qué pasa con el cumplimiento de los deberes formales y las obligaciones tributarias en estos casos y qué responsabilidades de tipo tributario subsisten para los administradores, representantes legales y accionistas de las sociedades de comercio que están en alguna de estas situaciones. Hablemos entonces de la empresa paralizada. Muchas empresas en Venezuela están paralizadas y no realizan actividad alguna debido a las condiciones de la economía del país. No se trata de empresas agobiadas por pérdidas y pasivos que no pueden enfrentar, sino que simplemente se han visto obligadas a detener su actividad. ¿Qué pasa con estas empresas paralizadas desde el punto de vista tributario? En cuanto a los deberes formales tributarios, estas entidades paralizadas deben continuar cumpliendo sus deberes formales y de no hacerlo, asumen responsabilidad por ilícitos tributarios. El primer deber formal que deben cumplir, que es muy importante, es notificar formalmente a la administración tributaria, a las autoridades tributarias en general, sobre la paralización de actividades de la entidad de acuerdo con los artículos 35.4 y 155.6 del Código Orgánico Tributario. El propósito de esta notificación es anticipar a las autoridades tributarias que la entidad probablemente no obtendrá ingresos gravables para propósitos del impuesto sobre la renta y probablemente no realizará ventas o no prestará servicios o no importará bienes a Venezuela para propósitos del impuesto al valor agregado. Además, la entidad inactiva sigue estando obligada a presentar formalmente una declaración anual del impuesto sobre la renta venezolano dentro de los 3 meses calendarios siguientes al final de su año o ejercicio fiscal, aunque esa declaración probablemente reflejará que la entidad inactiva no ha tenido ningún ingreso. De manera similar, es muy probable que la empresa deba reflejar los gastos incurridos durante el año fiscal, como por ejemplo cánones de arrendamiento, salarios pagados a sus empleados, pagos por servicios públicos, licencias de uso de software o de patentes, etcétera, etcétera. Si la entidad inactiva continúa teniendo empleados, debe continuar reteniendo el impuesto sobre la renta, sobre los pagos realizados a los trabajadores y sobre cualquier otro pago que esté sujeto a retención de impuestos, y está obligada asimismo a enterar los montos retenidos a la Tesorería Nacional en los plazos correspondientes. A pesar de que la entidad inactiva no realice ninguna actividad económica, debe continuar llevando sus libros legales y sus libros contables, así como los libros especiales del impuesto al valor agregado.
En cuanto al impuesto al valor agregado, a pesar de que la entidad inactiva no haya realizado alguna actividad alguna, sigue estando obligada a presentar formalmente una declaración mensual del impuesto al valor agregado, de acuerdo con el artículo 61 del reglamento de la ley de impuesto al valor agregado, lo que hará sin reflejar débito y probablemente algunos créditos, pero recordemos que estos créditos no sirven sino para la determinación de la cuota tributaria del impuesto al valor agregado y no son verdaderos créditos contra el fisco. Lo que suele suceder es que la entidad presenta una declaración que dice sin actividad. Si la empresa ha sido calificada como contribuyente especial y una vez que se convierte en una entidad inactiva realiza pagos sujetos a retención de impuesto al valor agregado, debe continuar aplicando la retención y declarar y enterar las retenciones de impuesto al valor agregado al Tesoro Nacional. En cuanto a los impuestos municipales, la entidad inactiva debe notificar la paralización de sus actividades y decidir si solicita o no la anulación de la licencia municipal. Y finalmente, en cuanto a las contribuciones parafiscales, la empresa inactiva debe notificar formalmente a cada autoridad parafiscal respectiva sobre esta situación y cumplir los deberes formales asociados a estos tributos. En cuanto a las obligaciones sustantivas, la existencia de la obligación tributaria, como todos sabemos, estaba asociada a la ocurrencia del hecho imponible definido en la ley tributaria respectiva y en la generalidad de los casos este hecho se vincula con la realización de una actividad de naturaleza económica. Entonces, por ejemplo, si la empresa no ha obtenido enriquecimientos netos gravables en el periodo fiscal respectivo, entonces no tiene la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Asimismo, si la entidad inactiva no ha realizado ventas, prestado servicios o importado bienes a Venezuela, entonces no tiene la obligación de pagar el impuesto al valor agregado a menos que dicha entidad inactiva desincorpore bienes de su inventario, perdón, por razones distintas a una venta a título oneroso o desincorpore bienes de su activo fijo que al momento de su adquisición estuvieron gravados con el impuesto al valor agregado. En cuanto al impuesto municipal sobre actividades económicas, si la entidad inactiva no ha realizado ninguna actividad económica y no ha obtenido ningún ingreso bruto, entonces no tiene la obligación de pagar este impuesto municipal, pero podría estar obligada a pagar el llamado mínimo tributable que regulan muchas ordenanzas municipales, a menos que haya notificado formalmente a la municipalidad sobre el cese de la actividad económica y solicite la anulación de la licencia municipal para realizar actividades económicas. También estaría obligada al pago del impuesto inmobiliario urbano si es propietaria de bienes inmuebles. De la misma manera, si la entidad es sujeto pasivo especial y tiene un patrimonio neto igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, aunque no genere ingreso alguno ni realice actividad económica alguna, está obligada a pagar el impuesto a los grandes patrimonios, un tributo que revela aquí, por cierto, su evidente carácter confiscatorio porque se paga con el mismo patrimonio que constituye el objeto del tributo, ¿no? En cuanto a los tributos parafiscales, algunos de ellos están asociados a la obtención de ingresos por parte de la persona jurídica correspondiente y en este caso pues no existirá obligación tributaria alguna. Ese es el caso de las contribuciones parafiscales al Fondo Nacional Antidrogas, al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y al Fondo Nacional de Deporte, Actividad Física y Educación Física. Pero otras contribuciones parafiscales están asociadas, por ejemplo, a la simple tenencia de trabajadores, son los llamados payroll taxes, y entonces, aunque haya paralización de estas actividades, estas contribuciones haya paralización, perdón, de actividades, estas contribuciones parafiscales deben seguir pagándose, ¿no? Este es el caso de las contribuciones pagadas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, así como la contribución al régimen prestacional de vivienda y hábitat. Un punto muy importante es que la empresa paralizada podría eventualmente ser objeto de disolución y liquidación si los accionistas así lo deciden al estimar que la reactivación de la misma es imposible.
decretada la disolución, que es la fase previa a la liquidación, la empresa entonces entra en la fase de liquidación, entendida esta como el conjunto de operaciones que tienden a fijar el haber divisible entre los socios, ¿no? La liquidación se concreta fundamentalmente a hacer efectivos los créditos de la compañía, o sea, la liquidación del activo, y a extinguir las obligaciones contraídas, es decir, la liquidación del pasivo, a fin de llegar a establecer un saldo que permita efectuar la división de los haberes sociales entre los socios. Si ya se acordó la disolución, pero no ha sido designado el órgano liquidador, los administradores pueden continuar ejerciendo sus funciones, pero en forma limitada por cuanto no podrán emprender nuevas operaciones. Si ya está designado el liquidador pasa a ser el gestor de la sociedad, el administrador de la sociedad. Las facultades del órgano liquidador, así como la forma de llevar a cabo la liquidación, son acordadas por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, pero en todo caso el liquidador está obligado a ejecutar los actos de liquidación que indica el artículo 350 del Código de Comercio. Finalizada la liquidación, se procede a la división del activo social y el liquidador debe presentar el balance o cuenta final de la liquidación a la cual se somete a la aprobación de los accionistas reunidos en asamblea, y una vez aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el balance o cuenta final, los liquidadores deben dirigir una participación al registro mercantil comunicando que la liquidación ha sido concluida. Esta participación debe inscribirse y publicarse de acuerdo con el artículo 217 del Código de Comercio, y esta publicación tiene efectos constitutivos, de modo que a partir de ella se extinguirá definitivamente la persona jurídica. Pero, ¿cuáles son los efectos tributarios de la liquidación? La disolución y consecuente liquidación constituye un cambio sustancial en la situación tributaria de la sociedad que debe ser notificado a la administración tributaria dentro del plazo de un mes de decretada la disolución. La entidad disuelta no deja de existir frente a sus acreedores, incluyendo a todas las administraciones tributarias, sino hasta el último acto de liquidación, es decir, hasta la publicación del acta que declara terminada la liquidación. Por lo tanto, el liquidador de la sociedad es responsable de que ésta continúe cumpliendo la totalidad de los deberes formales tributarios, así como cumpliendo las obligaciones tributarias sustantivas que se causen según los hechos imponibles definidos en las leyes tributarias respectivas. Por otra parte, finalizado el procedimiento de liquidación, una vez efectuado el último registro en la contabilidad de la empresa, se entiende terminado el ejercicio fiscal a los fines del impuesto sobre la renta, debiendo la sociedad presentar su última declaración de impuesto sobre la renta. En cuanto al impuesto sobre los grandes patrimonios, esta situación especial no está regulada en la ley, pero consideramos que si la sociedad es liquidada y desaparece antes del 30 de septiembre, no ocurre el hecho imponible y por lo tanto no hay que declarar y pagar el impuesto a los grandes patrimonios. Pero si el último acto de liquidación es posterior al 30 de septiembre y ocurre dentro del periodo de declaración de este tributo, habría que presentar la declaración y pago del impuesto a los grandes patrimonios, obviamente si la sociedad es sujeto pasivo especial y tiene un patrimonio neto igual a 150 millones de unidades tributarias. En el caso del impuesto al valor agregado, las declaraciones, pagos y retenciones de este impuesto tienen que efectuarse en las mismas fechas y condiciones en que se venían realizando con anterioridad a la disolución, hasta que se verifique el último acto de liquidación, salvo por supuesto que la empresa se encuentre sin actividad alguna, caso en el cual deberá comunicar este hecho a la administración tributaria y solicitar la desincorporación de la compañía al registro de contribuyentes. En todo caso, al emitir alguna factura y efectuar un pago, deberá la entidad asentar sus operaciones en los libros correspondientes. Respecto al saldo de los créditos fiscales que para la fecha de la disolución hubieran quedado pendientes a favor de la entidad, la ley establece que solo podrán ser imputados por la compañía al impuesto al valor agregado que se causare con motivo del cese de la empresa o de la venta o liquidación del establecimiento o de los bienes muebles que lo componen, ¿no?
Por otra parte, las empresas deben conservar en depósito durante el lapso de 10 años los libros legales de la sociedad a partir del último asiento de cada libro. El deber de conservación de documentos en materia tributaria, libros contables y los comprobantes de la contabilidad como facturas, etcétera, estos deben conservarse por todo el tiempo que el tributo no esté prescrito, es decir, 6 años en el caso de ejercicios declarados y 10 años en caso de incumplimiento en la prestación de la declaración, en la presentación de la declaración, perdón. Ahora vamos a ver qué pasa con las empresas que no solo están paralizadas, sino que además enfrentan una situación grave de iliquidez que le impide cumplir con sus obligaciones vencidas o por vencerse en el corto plazo, aun cuando sus activos superan sus pasivos. Este es el supuesto de las empresas que solicitan entonces la protección del estado de atraso. Esta protección especial que solicitan las empresas al juez de comercio tiene por objetivo realizar una liquidación amigable de sus activos y proceder al pago ordenado de sus pasivos. El estado de atraso es similar a lo que en otros países se denomina una moratoria. Lo que requiere la ley mercantil para poder acogerse a este beneficio de atraso es que el activo de la empresa sea superior a su pasivo y que el problema radique en una falta sobrevenida e imprevista, o sea que no sea culpable, una falta sobrevenida e imprevista de liquidez, de numerario, de flujo de caja con el cual afrontar sus obligaciones ya vencidas o por vencerse. Naturalmente tiene que tratarse de una situación de liquidez grave, ¿no? Naturalmente, ¿no? Una vez solicitado el estado de atraso, el comerciante o la empresa no pueden continuar ejecutando el giro comercial normal de la empresa, sino lo que el código denomina operaciones de simple de tal, es decir, de ventas individuales de bienes de su inventario, porque se supone que sus activos están afectados ya al proceso de liquidación, es decir, a la extinción de sus pasivos. El propósito del estado de atraso, como dije antes, pues es satisfacer las deudas de todos los acreedores, privilegiados primero y quirografarios o sin garantía después, en un ambiente de protección que impide la interposición o continuación de demandas judiciales de cobro o procesos de ejecución, lo que justamente facilita esta liquidación ordenada que se va a realizar en conjunto con los acreedores de la entidad. El estado de atraso y la subsecuente liquidación que el mismo conlleva no puede superar el plazo de 1 año. El juez va a designar una junta integrada por el juez de comercio, una vez solicitado el estado de atraso, va a designar una junta integrada por los 3 principales acreedores del comerciante o de la empresa según el caso, y un síndico que van a proceder a ejecutar la liquidación amigable de los pasivos. El deudor puede celebrar con sus acreedores convenios de pago que le concedan condiciones beneficiosas para cumplir, porque en principio el acreedor en el estado, el empresario, el comerciante en el estado de atraso no pierde la administración de la compañía, ¿no? Aquí tampoco hay, como en el caso de la quiebra, una desposesión o, como se dice, deshacimiento de los bienes de la empresa solicitante del atraso, y además estos bienes no van a ser objeto de ocupación judicial, aunque el juez de comercio puede dictar medidas conservativas de los activos y precauciones para preservar el patrimonio, ¿no? Pero el deudor sigue teniendo, como dije, la administración y disposición de su patrimonio, pero la liquidación de su activo tiene que realizarla con el concurso de la comisión de acreedores y bajo la dirección del juez de comercio. Es decir, continúa teniendo la administración, pero está bajo la supervisión de la comisión
de acreedores y por supuesto bajo la vigilancia del juez de comercio, ¿no? El procedimiento de atraso culmina si el deudor paga a todos sus acreedores, pero si el procedimiento de atraso fracasa, entonces el juez de comercio va a decretar va a declarar la quiebra, ¿no? ¿Cuáles son los efectos fiscales del estado de atraso? Bueno, lo primero que hay que señalar es que la empresa debe continuar cumpliendo absolutamente todos los deberes formales tributarios que cumplía antes de la declaratoria del estado de atraso y a los que ya nos referimos cuando hablamos de la empresa paralizada. Es exactamente lo mismo. Y si no lo hace, va a ser objeto de sanciones por ilícitos tributarios que correspondan de acuerdo con el Código Orgánico Tributario. En adición a los deberes formales ordinarios, el comerciante o la empresa deben cumplir un deber formal especial, que es notificar a la Administración Tributaria sobre la solicitud del estado de atraso de conformidad con los previstos en los artículos 35.4 y 155.6 del Código Orgánico Tributario. En cuanto a las obligaciones tributarias, es importante advertir que la protección que brinda el estado de atraso en cuanto a impedir o suspender procesos judiciales de cobro o de ejecución no afecta a las diferentes administraciones tributarias, porque éstas son acreedores privilegiados que tienen preferencia sobre los acreedores quirografarios o sin garantía para cobrar sus créditos. Todo de conformidad con los artículos 905 del Código de Comercio y 68 del Código Orgánico Tributario. Lo anterior significa que los procedimientos administrativos de cobro ejecutivo de créditos fiscales no se paralizan como consecuencia del estado de atraso, de modo que el contribuyente debe continuar cumpliendo sus obligaciones tributarias y la administración tributaria sigue estando habilitada para aplicar las medidas ejecutivas pertinentes a tal fin y desde luego para imponer sanciones y liquidar intereses de mora por la falta de cumplimiento oportuno de la obligación tributaria. Obviamente la administración tributaria tendrá que trabajar coordinadamente con el juez de comercio, la comisión de acreedores y el síndico para no entorpecer innecesariamente el proceso concursal, porque en definitiva su crédito es privilegiado y necesariamente debe ser atendido de manera prioritaria, solo antecedido en el orden de prelación por las obligaciones de la empresa con sus trabajadores, ¿no? Como el estado de atraso se ha solicitado justamente porque la empresa carece de liquidez para cumplir sus obligaciones, entonces lo que va a ocurrir aquí es que o se liquidan activos para satisfacer con prontitud la obligación tributaria principal y sus accesorios, o se solicita a la administración tributaria un fraccionamiento o la concesión de un mayor plazo para el pago de deudas vencidas, de acuerdo con el artículo 47 del Código Orgánico Tributario, debiendo en este caso constituirse una garantía para proteger el crédito respectivo. Un punto muy importante es que el estado de atraso no impide la responsabilidad solidaria por deudas tributarias y sus accesorios que recae sobre los directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas, sino que a esta responsabilidad se adiciona la de los síndicos y la de los accionistas de sociedades liquidadas de acuerdo con el artículo 28 del Código Orgánico Tributario. Por último, y con respecto al estado de atraso, me gustaría hacer notar que este es uno de los casos donde la inconstitucionalidad del impuesto al patrimonio se hace absolutamente patente. Fíjense ustedes que en este caso la empresa está en un estado tan grave de liquidez que debe ampararse en un proceso de protección judicial para alcanzar una liquidación amigable y ordenada de sus activos. Pero aún en esta circunstancia extrema, si la empresa en estado de atraso es un sujeto pasivo especial y tiene un patrimonio neto igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, tiene que pagar el impuesto al patrimonio, es decir, una sociedad condenada indefectiblemente a desaparecer, que no va a tener actividad económica alguna y que por lo tanto no exhibe capacidad contributiva alguna, tiene que mutilar el patrimonio neto que está afectado al pago de sus deudas vencidas o por vencerse para pagar el impuesto al patrimonio. No hay duda que aquí tenemos un caso evidente y escandaloso de efectos confiscatorios del tributo.
Veamos ahora el caso de la empresa en quiebra, ¿no? La quiebra es muy diferente del atraso. La quiebra representa, por decirlo de alguna manera, el fracaso económico de la sociedad de comercio y la imposibilidad de continuar el giro comercial. Si la empresa no está en estado de atraso, no ha solicitado el estado de atraso, no ha solicitado esta protección judicial, pero se encuentra en una situación de cesación de pagos, entonces hay quiebra. La llamada cesación de pagos es un estado abstracto, como dice la doctrina, de imposibilidad absoluta de continuar cumpliendo las obligaciones de la empresa con los recursos patrimoniales de los cuales ésta dispone. La cesación de pago no es en realidad la causa de la quiebra, sino que es el efecto de un hecho más grave, que es la insolvencia, y que podemos definir como, junto con Garrigues, como la situación en que se encuentra el patrimonio que es impotente para responder de todas las deudas que lo gravan. Desde el punto de vista procesal, la quiebra es un procedimiento de ejecución colectiva o universal que descansa sobre el principio de comunidad de las pérdidas, y esa es la razón por la cual la quiebra impide las demandas y ejecuciones individuales de los acreedores, salvo por lo que respecta a las administraciones tributarias, y todas estas reclamaciones tienen que entrar dentro del procedimiento concursal. La quiebra puede ser fortuita cuando proviene de casos fortuitos o de fuerza mayor que conducen al comerciante a la cesación de sus pagos y a la imposibilidad de continuar su negocio. Puede ser culpable cuando es ocasionada por una conducta imprudente o disipada de parte del fallido en la administración de la empresa, o puede ser fraudulenta cuando ocurren actos fraudulentos del fallido para perjudicar a sus acreedores. Estos tipos de quiebra naturalmente tienen efectos fiscales diversos, ¿no? La quiebra tiene unos efectos patrimoniales muy importantes con respecto a la empresa. En primer lugar, el fallido o los administradores de la empresa fallida pierden la facultad de continuar administrando y representando a la empresa frente a terceros. En adelante, esta gestión y administración de la empresa quedan en manos de un síndico de la quiebra, designado por el juez de comercio, quien asume el control y administración de la empresa con miras a la liquidación del activo que reste para satisfacer en la medida de lo posible a los acreedores según el orden de prelación, de acuerdo con la calificación que se le ha dado a cada crédito examinado, ¿no? Otro efecto fundamental es el desapoderamiento o deshacimiento de los bienes del quebrado. La empresa quebrada no deja de ser propietaria de sus bienes, pero este derecho de propiedad es meramente nominal, porque en realidad la empresa fallida no puede ejercer ninguno de los atributos que derivan del derecho de propiedad, es decir, no puede usar, gozar ni disponer de los bienes afectados por la quiebra, porque estos bienes pasan a convertirse en una universalidad que está exclusivamente afectada para el pago de los acreedores, salvo las exclusiones a que se refiere el artículo 951 del Código de Comercio, ¿no? Y esta afectación abarca incluso a los bienes futuros del fallido, los que sean reivindicados y los que retornen a su patrimonio como consecuencia de actos nulos o por cualquier otra causa, ¿no? Y finalmente, como consecuencia del desapoderamiento o deshacimiento de los bienes propiedad de la empresa, todos los bienes de la empresa quebrada van a ser objeto de ocupación judicial y van a recaer sobre los mismos las medidas que el juez de comercio estime pertinentes a objeto de su conservación. Recordemos que el propósito de la quiebra es proteger lo que queda del activo de la empresa para atender en la medida de lo posible los pasivos existentes. Pero ¿cuáles son los efectos tributarios de la quiebra? Si la quiebra es fortuita, el síndico debe continuar administrando la empresa y cumpliendo todos los deberes formales previstos en las leyes tributarias, es decir, presentando declaraciones, llevando los libros de contabilidad principales y auxiliares, los libros de compras y ventas del impuesto al valor agregado, etcétera, etcétera. Por supuesto, y al igual
que en el caso del estado de atraso, el síndico debe notificar a la administración tributaria que la empresa está inmersa en el procedimiento concursal de quiebra y eso tiene unos efectos específicos en materia tributaria. El síndico se convierte en un responsable tributario por representación de acuerdo con el artículo 28.5 del Código Orgánico Tributario por los tributos, multas y accesorios derivados de los bienes que esté administrando a partir de su nombramiento como síndico de la quiebra, ¿no? La empresa contribuyente pierde toda posibilidad de solicitar fraccionamientos o plazos para el pago de deudas tributarias atrasadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47, segundo aparte del Código Orgánico Tributario. Si el contribuyente había obtenido un fraccionamiento o un plazo para el pago de deudas tributarias atrasadas y es declarado en quiebra, pierde de inmediato el beneficio. Las administraciones tributarias no van a ser afectadas por el principio con la conditio creditorum o igualdad de trato y comunidad de las pérdidas que afecta a todos los acreedores de la sociedad y que los coloca en igualdad de condiciones a todos frente a los bienes concursados, salvo por supuesto los acreedores que tienen privilegio. Porque los créditos de las administraciones tributarias disfrutan de un privilegio general y por lo tanto tienen preferencia para su cobro. Las deudas tributarias de un contribuyente quebrado que no han podido ser satisfechas dentro del procedimiento concursal porque los activos liquidados son insuficientes, pueden ser objeto de una declaratoria formal de incobrabilidad de conformidad con el artículo 54.3 y el artículo 219.4 del Código Orgánico Tributario, pero debemos recordar también que la quiebra no impide, sino que activa la responsabilidad solidaria de los administradores y de los accionistas de la empresa quebrada, quienes de acuerdo con el artículo 28 del Código Orgánico Tributario serían responsables solidarios por los bienes que administraron, recibieron o dispusieron durante el periodo en que se generaron estas obligaciones y en el cual ellos tenían la condición de responsables tributarios por representación. En cuanto a las obligaciones tributarias sustantivas, es obvio que como consecuencia de la quiebra, la empresa naturalmente no va a generar renta gravable con el impuesto sobre la renta, ni ingresos brutos derivados de actividad económica gravable con el impuesto municipal a las actividades económicas, ni realizará ventas gravables con el impuesto al valor agregado porque cesa el giro comercial. Pero si la empresa, por ejemplo, es sujeto pasivo especial, continuará estando sujeta al impuesto a las transacciones financieras, incluso en el caso de la cancelación de deuda fuera del sistema financiero. La causación de intereses moratorios por deudas tributarias en el caso de la quiebra es un punto que se puede prestar a interpretaciones. Por lo que respecta a las deudas quirografarias del fallido, los intereses se suspenden de inmediato con la declaratoria de quiebra. En el caso de las deudas garantizadas con prenda o hipoteca, los intereses no se suspenden, pero solo pueden satisfacerse con la liquidación de los bienes que están afectados por estas garantías reales. Pero en el caso de las deudas tributarias, donde existe un privilegio general, no una garantía real, la situación es distinta, ¿no? De manera que pareciera que los intereses pueden seguirse causando, porque si la obligación tributaria principal no es afectada por la quiebra, los intereses moratorios, que son un accesorio de la obligación tributaria principal, deberían correr la misma suerte que esta, ¿no? Por lo que le respecta al impuesto sobre los grandes patrimonios, este no se va a causar naturalmente porque los pasivos van a absorber la totalidad del activo y el patrimonio neto va a ser negativo. Entonces aquí no va a ocurrir el hecho imponible porque no va a existir un patrimonio neto igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, ¿no? Las contribuciones parafiscales no asociadas a la obtención de ingresos deben seguir pagándose hasta el último acto de liquidación de la entidad quebrada, pero no sucede lo mismo con las contribuciones parafiscales que están asociadas a la tenencia de trabajadores, ¿no? Si la quiebra es fraudulenta, la situación con respecto a los deberes formales y obligaciones tributarias sustantivas
es la descrita anteriormente, pero aquí pueden generarse además de las responsabilidades penales ordinarias, otras responsabilidades penales, pero de naturaleza tributaria, para los administradores y los accionistas de la empresa fallida, ¿no? Recordemos que en la quiebra fraudulenta el deudor lleva a cabo actos fraudulentos para perjudicar a su acreedor, pero resulta que esos actos fraudulentos van a perjudicar también a las administraciones tributarias, que son acreedores privilegiados del fallido, y eso podría encuadrar en el supuesto de hecho de la defraudación tributaria, de acuerdo con el artículo 119 del Código Orgánico Tributario, porque esta justamente consiste en llevar a cabo simulación, ocultación, engaño o cualquier otra maniobra fraudulenta que produzca una disminución del tributo a pagar. Pero adicionalmente, si la insolvencia se produce cuando se tiene conocimiento de la iniciación de un procedimiento para la determinación y cobro de obligaciones tributarias o sanciones, se aplica entonces un tipo penal especial, que es el previsto en el artículo 122 del Código Orgánico Tributario, y que supone la aplicación de una pena de prisión de 1 a 5 años, ¿no? La calificación naturalmente de si una quiebra es culpable y fraudulenta la hace el juez ordinario en materia penal de oficio o a solicitud del tribunal mercantil que sustancia la quiebra, o a instancia sea del síndico en representación de la masa de acreedores, sea de alguno de estos, ¿no? Pero en caso de que sea el síndico siempre tiene que actuar autorizado por los acreedores, ¿no? Es importante advertir que en nuestra opinión la acción penal por defraudación tributaria puede intentarse independientemente de la acción penal por quiebra fraudulenta y viceversa. Bueno, este es un panorama general de la fiscalidad de las empresas en dificultades. Por supuesto, hay muchos detalles específicos que van a variar dependiendo de las circunstancias de cada caso. Y ahora vamos a examinar este asunto desde el punto de vista del derecho comparado con una tributarista mexicana que es experta justamente en la fiscalidad de las empresas en dificultades. Nos referimos a la profesora Guadalupe Hinojosa Garatachía. La profesora Hinojosa es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Fiscal por la por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de posgrado en impuestos, planeación fiscal y en mecanismos alternativos de solución de controversia por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en relaciones entre administración tributaria y contribuyentes desde la óptica del cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, y estudios de concurso mercantil por la Barra Mexicana de Abogados y Derecho Concursal por Tirant Lo Blanche. Se ha desempeñado como subadministradora local jurídica del norte del Distrito Federal en el Servicio de Administración Tributaria, subdirectora de juicios y subdirectora de amparos en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, jefe del Departamento de Recursos Administrativos, y cuenta además con experiencia en el sector privado en las áreas de defensa fiscal y concursos mercantiles, siendo actualmente socia fundadora del despacho RH Abogados. Es coordinadora de la Comisión de Derecho Concursal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, subcoordinadora de enlace de la Comisión de Derecho Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, así como miembro del Colegio de Abogados Egresados del ITAN, miembro de la International Women Insolvency Restructuring Confederation, y pertenece al Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Legislatura de la Cámara de Diputados. Bienvenida, profesora Guadalupe Hinojosa. Es un honor y un placer en nuestro canal, para nuestro canal de YouTube, tenerla aquí para hablarle a nuestros compatriotas de Venezuela y a otras personas que se conectan en Latinoamérica. Bienvenida, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Luis. De verdad, un privilegio y un honor para mí
estar con ustedes, contigo, ¿no? Y con nuestros amigos venezolanos. Muchísimas gracias. Sí. Profesora, usted es una reconocida experta en derecho fiscal en su país, muy activa tanto en redes sociales como en eventos de conferencias, talleres, charlas, etcétera, etcétera. Pero además, una de sus líneas de investigación ha sido el tema de la fiscalidad de las empresas en dificultades, especialmente cuando dichas empresas están en un procedimiento de naturaleza concursal, ¿no? Nosotros hemos ofrecido previamente un panorama a este respecto referido a la legislación venezolana, digamos a título introductorio simplemente, pero ahora queremos hacer una revisión de derecho comparado, por lo que este conocimiento profundo que usted tiene sobre la legislación mexicana y sobre legislaciones de derecho comparado también, nos resultaría muy útil, sobre todo porque es muy probable, aquí yo estoy avanzando una opinión sin saber, pero es muy probable que la legislación mexicana tenga influencias de la legislación francesa, como ocurre con la venezolana, en materia comercial, y por lo tanto un poco de influencia en los procedimientos concursales, pero además hay un tema de realidades prácticas que se pueden parecer, ¿no? En su país y en el nuestro. Entonces, yo quisiera comenzar preguntándole cuál es el momento idóneo, de acuerdo con la legislación mexicana, para acudir a un procedimiento concursal si un deudor tiene problemas para cubrir sus pasivos. Mira, antes de contestar a tu pregunta, Luis, yo quisiera comentar algo que resulta de suma importancia en todos los países, ¿no? del mundo. Y uno de ellos es justamente las situaciones de crisis, ¿no? Las situaciones de crisis justamente como la que estamos viviendo en este momento, que ya dejó de ser solamente una crisis sanitaria, también ya estamos viviendo en el mundo una crisis económica, y esto pues provoca en términos generales cuantiosas pérdidas no solo para la economía de los países, sino también ha traído como consecuencia pues cuantiosas pérdidas para las empresas, ¿no? Ya la crisis, como bien lo comentabas, es en este momento está provocando que muchas empresas tengan que cerrar sus puertas, bajar las cortinas, se tengan que ver en la necesidad de liquidarse, y eso pues no solamente es un impacto para la propia empresa que lo está sufriendo, sino que representa un impacto negativo para la economía de cualquier país del mundo. Pero independientemente de las situaciones de crisis como la que estamos viviendo en este momento, una de las cuestiones que es muy importante que tomemos en cuenta es que durante toda la vida económica de una empresa, pues estas están sujetas a ciertos factores, ¿no? Ciertos factores de riesgo que muchas veces no es muy fácil o no son, pues sí, no son fáciles de identificar, no las podemos predecir con certeza y que afectan a las empresas. Y de un tiempo para acá es algo que hemos estado abordando ya en todos los países del mundo, que es justamente lo relacionado con la gestión de los riesgos de las empresas, ¿no? Porque ya los riesgos o el gestionar los riesgos dentro de las empresas ya empieza a formar algo en el día a día de las propias organizaciones. Y dentro de los múltiples justamente riesgos que tenemos que gestionar, está un riesgo que es muy importante y que yo siempre digo que nunca se toma en cuenta, que es el riesgo de insolvencia. Y pues ya contestando justamente a la pregunta que me realizas, en mi opinión, el momento ideal justamente para poder o para acudir a procedimientos concursales es justamente cuando las empresas empiezan a tener problemas económicos, es decir, empiezan a tener problemas de insolvencia. En el mundo, pues estos regímenes
jurídicos, se les conoce como o están inmersos dentro del derecho concursal o dentro del derecho de la insolvencia. O sea, ya hay un régimen jurídico muy en lo particular que justamente ha sido creado para gestionar los temas de insolvencia. Pero uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, nosotros aquí en México y que veo que sufrimos la mayoría de los países latinoamericanos, es justamente el enorme estigma que tenemos de acudir a los procedimientos concursales. Entonces, realmente el momento idóneo para poder acudir a estos procedimientos concursales o someternos a estos procedimientos concursales es justamente cuando las empresas empiezan a ver que el deterioro económico de la empresa va en picada. Y es algo muy simple que muchas veces lo damos por sentado y que no nos damos cuenta, ¿no? Pero, ¿qué debemos de entender por insolvencia, por ejemplo, ¿no? O sea, la insolvencia no es otra cosa más que cuando mi activo es muchísimo menor que mi pasivo. Es un tema completamente económico, contable, financiero. Entonces, el pasivo líquido disponible que yo tengo en este momento no resulta ser suficiente para poder cubrir el cúmulo de obligaciones. Y entonces, en el momento que el empresario justamente empieza a ver que está en esta situación, en este desbalance patrimonial, ese es el momento idóneo justamente para poder acudir a un régimen de insolvencia. Sin embargo, reitero, es una figura que está muy estigmatizada y que desgraciadamente vemos a ese régimen de insolvencia como nuestra última opción. No, es que ¿cómo crees que voy a acudir a este régimen? Pues si yo no estoy en quiebra, por ejemplo, que es lo que te dicen. Y creo que también los nombres de las leyes, tanto venezolana o del procedimiento tanto venezolano como mexicano, no nos ayudan mucho, ¿no? Pues, o sea, hace rato comentábamos, ¿no? O sea, en Venezuela, pues es este título tercero que se denomina de los atrasos y de las quiebras. Entonces, de entrada, ya es así de, híjole, a ver, espérate. No, es que eso es sinónimo de fracaso, ¿no? Y en México lo conocemos como concurso mercantil. Y entonces también, pues, concurso mercantil, pues como que la palabra no te dice mucho, sino que ya cuando te pones a estudiar las diversas disposiciones legales es cuando dices, como que te hace un poco sentido de qué se refiere, ¿no? Entonces, pues de entrada, desgraciadamente los nombres de los procedimientos no nos ayudan, pero pues en México, digo más bien en el mundo, pues se conocen como procedimientos concursales o procedimientos de insolvencia, que es el nombre correcto, ¿no? Y son instrumentos que están creados y que adoptan prácticamente todos los países del mundo y que justamente son tendientes a gestionar los temas de insolvencia. Es muy interesante la acotación que has hecho porque realmente en nuestra legislación se ha quedado como congelada en el tiempo y el régimen es así como lo has afirmado, es un estigma. Decir que una empresa está en estado de atraso, de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, ya quiere decir, bueno, ya esta gente no le va a pagar a nadie y es una particularidad muy interesante del atraso aquí en Venezuela que hay un problema de liquidez, pero los activos son superiores a los pasivos. Eso es un requisito para acogerse al beneficio de atraso, que los activos sean superiores a los pasivos, pero que haya un problema de liquidez, desde luego un problema de liquidez importante, problema de liquidez grave, ¿no? Que impide atender los compromisos. Pero fíjate que está pensado para equilibrar la empresa, atender los pasivos y reflotarla, ¿no? Y por ejemplo, en Francia el régimen es el régimen de las empresas en dificultades, ¿no? Y hay todo un proceso que está orientado no a hacer desaparecer la empresa, sino a tratar de rescatarla. Entonces, eso que has dicho es muy importante.
Sí, de hecho, esto que comentas es muy importante porque justamente, ¿no?, los procedimientos de insolvencia lo que buscan, o sea, podemos hablar de dos aspectos o de dos conceptos muy importantes, que es justamente el que acabas de comentar, la falta de liquidez dentro de las empresas, y otro que es la falta de solvencia de las empresas, porque son dos conceptos Claro, muy diferentes y que dependiendo de en cuál de los dos me coloque, pues sí, evidentemente va a ser el procedimiento o el tratamiento que yo le voy a dar a la empresa, porque yo puedo ser una empresa solvente, pero no soy una empresa líquida. Es correcto. decir, yo no puedo o no tengo en este momento el activo líquido suficiente para poder hacer frente a mis obligaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí en México, dentro de los primeros clientes que buscaron asesoría para ver, oiga, pues es que quiero saber qué es esto, ¿no? Del concurso mercantil, pues justamente él me comentaba, no es que fíjese que yo sí tengo en este momento los activos o tengo la solvencia suficiente para poder pagar todas mis deudas. El problema es que, pues como no puedo operar, no puedo vender, porque justamente dentro de las medidas que aquí en México se tomaron es que únicamente iban a operar las actividades esenciales. Dice, yo no soy una actividad esencial, pero todo lo que tengo está ahí parado. Está en las bodegas o está en las aduanas, está en las tiendas y ahí está. Y no estoy vendiendo un solo peso. O sea, en el momento que bajan las cortinas, los centros comerciales, sus ingresos, así me lo manifestó, de un día a otro, mis ingresos se fueron a cero. Entonces, tenía poco disponible, poco líquido disponible, pero pues tomando en cuenta ya lo mucho que se alargó el estado de emergencia, pues dice, ya estoy previendo que no tengo más que liquidez para un mes más. No puedo pagar más y todo lo demás está ahí parado. Entonces, esto que tú acabas de comentar es muy importante y es justamente la diferencia o los aspectos importantes dentro de los regímenes de insolvencia. ¿Por qué? Porque justamente los procedimientos concursales tienen por objeto que las empresas continúen siendo viables, no que cierren sus puertas, sino que sigan operando, que Claro, sigan siendo viables, que estén en el mercado. claro. Claro. Ese es el propósito fundamental. Lo otro es un resultado, bueno, desafortunado cuando simplemente ya, por ejemplo, aquí en Venezuela, fracasa el estado de atraso porque la empresa no logra satisfacer todos los pasivos, porque, bueno, hay, por ejemplo, activos que no son de fácil liquidación. Aquí en Venezuela, por ejemplo, podemos tener plantas que están dedicadas a la fabricación de un producto y que tienen una maquinaria especializada y que salir de esa maquinaria, convertir eso en dinero líquido, puede ser muy complicado, ¿no? Entonces ese puede ser un caso donde ya entonces ya la empresa tiene que abandonar el estado de atraso y lamentablemente caer en quiebra para ya, pues, al final del camino terminar de pagar lo que pueda y cerrar. Ahora, hay algo que es muy importante y que la gente no suele tomar en consideración y es increíble que no se le haya dado toda el estudio y el tratamiento requerido, que usted sí lo ha hecho en México, usted ha estado estudiando en profundidad el tema de la fiscalidad de las empresas con dificultades, porque ese es un asunto importantísimo dentro del proceso, bien de atención de la empresa en dificultad para reflotarla o bien para terminar liquidándola. Uno de los acreedores más importantes y normalmente privilegiado, por lo menos aquí en la legislación venezolana lo es la administración tributaria y no solo la nacional, sino también las locales y también las administraciones tributarias parafiscales que tenemos aquí en Venezuela, ¿no? Entonces, nos gustaría mucho que nos conversase sobre qué es lo que pasa con las obligaciones fiscales, con las obligaciones tributarias durante estos procedimientos concursales. Eso que tocas es algo muy importante porque justamente muchas veces cuando entramos a los temas de insolvencia, hay que tomar en cuenta que
es un procedimiento que consideramos que son procedimientos universales, ¿no? Es decir, este principio de universalidad implica que todos los aspectos económicos o contingencias económicas que tiene una empresa van a formar parte de este gran procedimiento universal, ¿no? De este procedimiento concursal. Y justamente uno de los acreedores importantes es justamente el fisco, ¿no? Las administraciones tributarias son uno de los acreedores importantes. ¿Por qué? Porque dentro de las grandes deudas que tienen las empresas, pues muchas veces están las fiscales, ya sea por créditos que ha determinado la propia administración tributaria o por los créditos que autodetermina, o sea, que determina el propio contribuyente, pero que pues, no puede pagar. Entonces, nos olvidamos de repente cuál es el rol justamente que juega la administración tributaria dentro de estos procedimientos. Y el rol que juega la administración tributaria en los procedimientos de insolvencia es que al final forma parte del procedimiento concursal en su calidad de acreedor, ¿no? Esta gran investidura, esta gran potestad o facultades de imperio que tiene siempre el Estado en materia tributaria, pues aquí se ven un poco reducidas, se ven sometidas, si tú quieres verlo de esa forma. ¿Por qué? Porque al final es un acreedor más del deudor. Estamos hablando de que existe un patrimonio que va a buscar ver de qué forma va a resolver o va a pagar todo el cúmulo de obligaciones que tiene a su alrededor, incluyendo incluso las fiscales. Esto quiere decir que aquí en la administración tributaria, como bien lo comentabas, no solamente las federales, sino las estatales, etcétera, todos los entes públicos o que son considerados como acreedores públicos, van a formar parte de este procedimiento y se van a tener que someter a las exigencias que me establece la propia legislación concursal. Y esto se debe justamente a que el procedimiento concursal lo que va a buscar es que todos los acreedores tengan las mismas condiciones de igualdad, dependiendo del tipo de crédito, pero al final busca que tengan las mismas condiciones, que un acreedor no tenga ninguna preferencia sobre el otro. Eso es lo que buscan los procedimientos. Entonces, aquí pues, la participación de la administración tributaria es participar como un acreedor más dentro de los procedimientos concursales, pero la empresa, ¿no? El deudor que está en este procedimiento, que está siendo sometido a este procedimiento, nunca pierde su calidad de contribuyente. Y entonces imagínate, o sea, realmente se pone bastante interesante cuando de repente buscas una ponderación entre ¿qué hago? ¿Busco privilegiar o busco salvar a la empresa, como hace rato comentábamos, que la empresa siga siendo viable? ¿O busco privilegiar el aspecto recaudatorio por el interés que tiene dentro pues, de la economía de un país? Al final, pues, es necesaria la recaudación para sufragar los gastos públicos. ¿A cuál le hago caso? Estamos hablando de que hay dos disposiciones que se están contraponiendo y entonces hay que ver de qué forma buscamos equilibrar, ¿no? Entonces, por ahí que como bien lo comentabas, que yo soy mucho de usar redes sociales y señalar este tipo de cosas. En mi opinión, por ejemplo, cuando hablamos de estos aspectos, es necesario que pues, los principios justamente del derecho tributario empiecen a ceder un poco para darle paso justamente al derecho concursal. ¿Esto por qué? Pues justamente por la importancia que tiene que una empresa siga siendo viable. Hay tres aspectos fundamentales por los cuales yo siempre digo que las empresas es importante salvarlas. Primero, la propia generación del empleo. Segundo, la compra y venta de bienes y servicios. Y tercero, el propio pago de los tributos. Entonces es muy importante realmente salvar a las empresas. Entonces dices, bueno, ok, ¿qué pasa justamente con las obligaciones fiscales? Bueno, el concursado, el deudor que está en este procedimiento, nunca pierde su calidad de contribuyente. Esto implica que, por lo menos aquí en México, todas las contribuciones se siguen causando, se siguen generando actualizaciones, recargos, las multas correspondientes. Sin embargo, pues al estar sometido dentro de este procedimiento concursal, pues bueno,
el deudor va a continuar con sus obligaciones de fondo, con sus obligaciones de forma. Sin embargo, o sea, dices, pues si estoy entrando a este procedimiento es justamente porque no tengo la liquidez suficiente para poder hacer frente al pago de mis obligaciones. ¿Qué hago? Pues bueno, sigo cumpliendo con mis obligaciones de forma, pero la de fondo va a tener que esperar un poco, ¿no? Hasta ver qué es lo que va a pasar justamente con la reestructura que se va a dar dentro de la empresa, la organización, etcétera, y que al final, incluso en México, en la ley de concursos mercantiles, que es la ley que regula los procedimientos de insolvencia en México, me establece justamente uno de los aspectos que tú señalabas. Le da cierta preferencia al fisco, sí, pero al final le da una preferencia dentro de la propia graduación que me establece la propia ley concursal. Es decir, se tiene al final con cierta preferencia, pero se tiene que formar como todos los demás acreedores. Sí, qué interesante lo que acabas de decir, porque yo lo he visto y he seguido tu línea en ese sentido. Tú abogas porque la ley concursal, que en este caso es la ley especial, prive sobre las leyes tributarias en la regulación del concurso. Aquí en Venezuela tenemos un problema o varios problemas importantes. Primero, que los créditos tributarios tienen un privilegio general, de acuerdo con la ley, ¿no? Entonces hay dos acreedores que son privilegiados y que tienen que ser puestos en la clasificación de los créditos de primeros, que son los trabajadores, son los primeros, y después el fisco, la administración tributaria, tiene un crédito privilegiado por ley, ¿no? Y eso es una tradición que viene desde la ley reguladora de la Hacienda Pública Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese privilegio no solo lo tiene la Administración Tributaria Nacional, sino que se ha extendido a otras administraciones tributarias, ¿no? Entonces, eso es un verdadero problema. Eso por una parte. Y por la otra, hay una responsabilidad solidaria en materia tributaria para los administradores, gerentes, representantes de las personas jurídicas y en caso de quiebra, para los accionistas. E incluso durante el proceso concursal, los síndicos designados asumen una responsabilidad solidaria frente al fisco por las obligaciones surgidas durante el procedimiento concursal. Entonces aquí la situación es verdaderamente complicada porque ¿qué puede hacer uno con el privilegio que está en la ley? Y lo lógico es lo que tú dices. Hay una sola masa patrimonial que se convierte en una universalidad que es la que está ahí para atender todos los compromisos. No hay otra, esa es la que hay. Eso por una parte. Y si el propósito no es desmantelar la empresa, sino rescatarla para que siga generando empleo, para que siga produciendo bienes y servicios y sobre todo para que siga siendo una fuente de recaudación tributaria, entonces no tiene sentido asfixiar a la empresa con la aplicación no solo de los tributos, sino también de los accesorios, de las sanciones pecuniarias y de los intereses de demora o por mora, como los llamamos aquí, porque sencillamente va a extinguir la masa patrimonial y ya. Entonces, creo que la solución es la que tú das, es la ley concursal la que debe ser de aplicación preferente, ¿no? De hecho, aquí en México también nuestra legislación fiscal nos establece ciertas responsabilidades también para los gerentes, administradores únicos, los propios socios, accionistas, incluso los especialistas que forman parte de los procedimientos concursales. Sin embargo, pues una de las cosas por las que sí siempre peleamos los que nos dedicamos a esta materia, pues es justamente el que no puedes castigar
o no puedes imponer una norma de castigo pues a un empresario que le fue mal, ¿no? Por la situación que haya sido, ya sea por la situación de crisis o porque tomó una mal decisión en el negocio, por una situación en el mercado, etcétera. Pueden haber sido muchísimos factores, tanto endógenos como exógenos, los que llevaron a ese empresario a un estado de insolvencia, pero no lo puedes castigar, ¿no? De esa forma cuando pues estamos hablando de que está cumpliendo con todo el cúmulo de demás obligaciones. Por eso en materia tributaria yo siempre he dicho, oigan, cuando estemos en un procedimiento concursal, no nos olvidemos que justamente el deudor sigue siendo contribuyente, ¿no? Sí, Claro. nunca pierde su calidad. Entonces, sigue cumpliendo con todas tus obligaciones que te establece la legislación fiscal. No te olvides de esa parte. Entonces, yo aquí en México, por ejemplo, una de las cosas que he visto es que salvas a una empresa, llegaste a un acuerdo con todos tus acreedores y de repente, oh sorpresa, tu problema es el fisco ya cuando sales del procedimiento concursal. Mientras estás dentro del fisco no te puede tocar. Pero una vez que sales, si no cumpliste con todos los requisitos que te establece, pues entonces tienes un cúmulo de problemas que no te solucionaron. ¿Por qué? Porque justamente no viste el equilibrio. O sea, si bien es cierto, yo siempre he dicho, es la ley especial, la ley concursal la que se tiene que aplicar. Oye, pero no te olvides que tienes obligaciones fiscales, cúmplelas, porque sabemos que en nuestra materia, si no cumples con una cuestión de forma, pues desgraciadamente te impacta en el Claro. fondo. Entonces, hay que buscar justamente cumplir con eso, logrando que se dé este equilibrio con el objeto de, oye, no castigues a los socios, a los accionistas, a los especialistas que forman parte del procedimiento, porque ellos están cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo que establecen las leyes tributarias. Pero ¿qué crees? No hay dinero para pagar. Así es. ¿Por qué los vas a castigar? ¿No? Sí. Sí, nosotros necesitamos aquí remozar nuestra legislación mercantil porque los problemas interpretativos incluso surgen de nuestra propia legislación mercantil. En el caso de los beneficios de atraso y quiebra, los créditos que están garantizados y los créditos privilegiados, en esos casos no se aplica este principio de la conditio creditoris. Entonces, eh, claro, si el crédito del fisco es un crédito privilegiado, entonces tienes que trasladarle la misma interpretación, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos aquí aclarar esa situación y tener una ley concursal que realmente proteja a la empresa frente a, como bien lo ha expresado, frente a la totalidad de los acreedores. Aquí la legislación mercantil se olvidó por completo del fisco, por completo. De hecho, creo, si mal no recuerdo, pues hay una norma específica de no suspensión de los procesos en el caso de las administraciones tributarias, ¿no? Y entonces eso complica muchísimo la situación. Acá, por ejemplo, la parte de facultades, por ejemplo, de revisión, las auditorías, las facultades de determinación de las autoridades fiscales, por ejemplo, son facultades que de ningún momento se interrumpen, ¿no? Y tiene una razón de ser justamente por lo que comentaba, pues al final el contribuyente sigue, o el deudor sigue siendo contribuyente, ¿no? Entonces, la autoridad puede seguir con todo ese cúmulo de facultades. Sin embargo, nuestra legislación en México sí te establece un beneficio muy importante, que es que se suspenden todos los procedimientos de ejecución. Y dentro de esta suspensión genérica que se da, o sea, es decir, ninguno de los acreedores, incluyendo el fisco, puede embargar a la empresa. ¿Por qué? Porque justamente el principio de las leyes concursales es que las empresas continúen siendo viables. Las embargas y entonces la empresa ya no va a ser viable, la vas a llevar directamente a la quiebra y entonces ni vas a cobrar lo que tienes en este momento pendiente de deudas, ni vas a cobrar lo que puede generar la empresa durante toda su vida. Entonces, son uno de los aspectos que aquí en México y que sí veo que en muchos, en otras legislaciones del mundo sí se establece, oye, espérate, es como un régimen de protección para el deudor y que sea en un solo procedimiento un juez el que decida de qué forma se va a distribuir ese patrimonio o se va a reorganizar ese patrimonio justamente para cumplir con todas las deudas, porque es simplemente lo único que requiere en ese momento el empresario
pues es esa bocanada de aire, ¿no? Para que pueda seguir, o sea, para que pueda seguir operando y pueda cumplir con todas sus obligaciones, incluyendo justamente las fiscales. Sí, fíjate que nuestro Código de Comercio eh, dice aquí en el artículo 905, dice, durante el tiempo fijado para la liquidación amigable, este es en el caso del estado de atraso, se suspenderá toda ejecución contra el deudor y no podrá intentarse ni continuarse ninguna acción de cobro, a menos que ella provenga de hechos posteriores a la concesión de la liquidación amigable. Pero esta no producirá efectos respecto a las acreencias fiscales o municipales por causa de contribuciones, ni con relación a los derechos de los acreedores prendarios, hipotecarios o de otra manera privilegiados. Entonces, aquí es donde está nuestro problema, porque los procedimientos concursales son procedimientos de protección, salvo con respecto al fisco, y resulta que las administraciones tributarias aquí en Venezuela son los acreedores más importantes, porque Venezuela es un país con una fiscalidad alta, porque tiene muchísimos tributos, tiene muchos impuestos, tiene muchas tasas y tiene muchas contribuciones especiales, que son las contribuciones parafiscales. Y además, de acuerdo con la estructura federal de nuestro estado, tenemos tributos nacionales, tenemos tributos estadales y tenemos tributos municipales. Y en adición a eso, tenemos tributos internos y tenemos tributos aduaneros. Y encima tenemos tributos fiscales y tributos parafiscales, es decir, de organismos como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, esa es una contribución parafiscal, o el Instituto de Capacitación Educativa, esa es otra contribución, y otro montón de contribuciones parafiscales. Entonces aquí la carga tributaria es enorme, de manera que cuando un contribuyente se va a sentar a ver quiénes son sus acreedores, los primeros que están tocando la puerta son las administraciones tributarias. Y por eso es importantísimo lo que has dicho, en el sentido de que así, de esa manera, la protección concursal no es eficiente. Sí, no, completamente, porque imagínate, de acuerdo a lo que me comentas, o sea, puede llegar el fisco y pues simplemente adiós procedimiento. No tiene caso que entres al procedimiento. ¿Por qué? Porque no vas a salir, no va a haber forma de poder negociar con todos los acreedores, no va a haber forma de que continúe siendo viable. O sea, sí realmente sí es una disposición que sí necesita una reforma con urgencia. Claro, sin duda alguna, porque por eso es que es importante los exámenes de derecho comparado y sobre todo escuchar a las personas que tienen una experiencia profunda en el tema, porque entonces eso arroja luces sobre los defectos graves que tiene la propia legislación que hay que corregir. Por eso en nuestros procedimientos concursales son... si en México todavía los ven con cierto recelo, pues aquí digamos que primero una desgracia y en segundo lugar no son útiles, terminan no siendo verdaderamente útiles, ¿no? Sí, ahora, no, completamente de acuerdo. Sí, ya te voy a tutear, Guadalupe, porque la verdad es que... Adelante, por favor, muchas gracias. Tú no solamente eres una académica, una estudiosa del derecho, que has profundizado mucho en tu línea de investigación, sino que además tú eres una exfuncionaria de la administración tributaria, es decir, tú conoces el asunto por dentro y eso es una experiencia muy valiosa. Yo en lo personal participé aquí en la fundación de la administración tributaria moderna, cuando se modernizó la administración tributaria en el año 94, que fundamos el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, y también conozco el asunto por dentro. Esa experiencia tuya es extraordinariamente valiosa, pero además tú eres una asesora fiscal, eres litigante, entonces tú tienes una tríada de experiencias que son muy importantes. Y eso me hace preguntarte, ¿cómo es el día a día de la empresa concursada en su condición de contribuyente? Pues mira,
Esta pregunta es muy importante porque, de acuerdo a lo que hemos estado comentando, el objeto de los procedimientos concursales es justamente que las empresas continúen siendo viables. Es decir, no por el simple hecho de que se sometan a este procedimiento, quiere decir que su operación se va a ver paralizada. No, al contrario. Lo único que busca el procedimiento es justamente que, tomando en cuenta esta protección de este régimen concursal, la empresa tenga esa bocanada de aire que comentaba hace rato, que continúe siendo viable, que siga operando, que siga generando empleo, que siga con la compra-venta de bienes y servicios. La idea es que siga pagando los tributos conforme se van causando. Entonces, ¿cómo es la operación de una empresa concursada? Es la operación completamente normal. Y esto es muy importante justamente porque dentro de los estigmas que platicábamos al inicio está de, oye, no, pues es que me van a quitar la empresa, ya no la voy a operar, etcétera. No, realmente no. El dueño del negocio sigue al frente de su negocio. Nadie mejor que él para que la empresa siga siendo viable. Salvo que haya una mala administración, malas prácticas, etcétera, pues entonces sí, el procedimiento lo que va a hacer es que lo va a remover, pero es solamente en esos casos. Entonces, la operación, o sea, la idea del procedimiento es justamente que la empresa siga operando, que siga cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Y que tenga simplemente este respiro que necesita. ¿Por qué? Porque a lo mejor es nada más un bache, ahorita todo lo que está pasando con la pandemia, pues cuántas empresas tuvieron que cerrar, no tienen la liquidez suficiente en este momento, pero es un muy buen negocio, tienen los activos suficientes, pero están ahí paralizados y la idea no es agarrar y vender los activos a un costo por debajo del mercado, ¿no? Que muchas veces o muchos en este momento tuvieron que verse la necesidad de hacer eso, pues para tener un poco de liquidez. Pero pues este procedimiento, imagínate, agarras, entras, tienes esta protección de no ejecución de ningún adeudo, nadie puede tocar a la empresa si no es a través del propio procedimiento concursal, salvo aquí en México, pues sí, la salvedad son los derechos laborales, ¿no? Ahí sí los derechos laborales tienen otros aspectos, pero incluso, o sea, los embargos en materia laboral tienen ciertas limitaciones, porque te dice, por ejemplo, oye, si hay un embargo en materia laboral, pues te digo que no puedes sustraer los bienes, sobre todo si son bienes que son estrictamente indispensables para la operación de la empresa. O son los únicos créditos, por ejemplo, que sí se permiten garantizar, ¿no? Pero esos tienen un tratamiento. Pero justamente ¿por qué? Porque lo que estamos buscando es que la empresa continúe en el mercado. Entonces, la operación buscamos que sea la de siempre, simplemente con esta protección. Sí, y ya tú también lo habías dicho antes, la empresa tiene que cumplir con las obligaciones de forma, lo que nosotros llamamos aquí los deberes formales, porque la empresa tiene que seguir presentando declaraciones, tiene que seguir llevando sus registros contables. Aquí en Venezuela el impuesto al valor agregado, por ejemplo, tiene unos libros especiales que hay que seguirlos llevando, hay que seguir emitiendo facturas si es el caso o registrando las facturas recibidas por bienes y servicios, en fin, eso es muy importante, ¿no? Aquí durante el estado de atraso, los administradores conservan la administración de la empresa, no así en el caso de la quiebra. Pero en ambos casos, los accionistas siguen siendo los dueños de la empresa, digamos que incluso en la quiebra, donde hay lo que se llama el desapoderamiento, el deshacimiento de los bienes, porque pasan a esta masa que tiene que atender a los pasivos, no se le quita la condición de propietario al accionista. Lo que pasa es que, bueno, naturalmente es una propiedad, digamos, precaria porque no puede usar, gozar ni disponer de la propiedad, es decir, no tiene los atributos del derecho de propiedad, pero se le reconoce que sigue siendo el propietario. Bien, hay un tema muy importante que también suele dejarse de lado, que es que, bueno, una de las cosas, digamos, trascendentales dentro de estos procesos son cuáles son los activos que yo tengo. Y uno de esos activos
precisamente son los créditos contra las administraciones tributarias, ¿no? Entonces, quisiera que nos explicaras qué pasa con esos créditos que yo tengo contra las administraciones tributarias. Los créditos fiscales en los procedimientos concursales es muy importante dividirlos en dos. Los primeros, todos aquellos créditos determinados o autodeterminados que van a formar o que son generados previo a la declaratoria del concurso mercantil. Entonces, esos son unos créditos y la distinción es muy importante. ¿Por qué? Porque todos estos créditos previos a la declaratoria del procedimiento o del régimen de insolvencia van a formar parte de todas las deudas del comerciante que va a entrar dentro del concurso mercantil. Es decir, van a ser créditos reconocidos dentro de este procedimiento. Pero si estamos hablando de que la idea del procedimiento es que las empresas sigan siendo viables, es decir, que no paralicen su operación, pues la operación trae como consecuencia pues, la propia generación de los tributos, ¿no? Se siguen las contribuciones durante el procedimiento concursal, se siguen causando, se tienen que seguir cumpliendo con obligaciones y en México se establece que las obligaciones se tienen que seguir enterando. Incluso nuestra legislación aquí en México, en la legislación concursal, establece que las contribuciones son un gasto estrictamente indispensable para la operación de la empresa. Sin embargo, también es que nuestra legislación concursal nos establece otros gastos que tienen cierta prioridad. Primeros, sueldos y salarios. Son los primeritos. Los propios gastos necesarios para la propia operación de la empresa. Oye, que necesito pagarle a un determinado proveedor, es un gasto estrictamente indispensable, porque si ese proveedor no me da el producto que yo necesito, que estoy fabricando, que me va a servir para seguir vendiendo y seguir en el mercado, pues entonces ya no tiene razón de ser el concurso. Entonces, es un gasto estrictamente indispensable, ¿no? Los propios gastos de la administración del procedimiento concursal son un gasto estrictamente indispensable. Entonces, pues de repente esta parte de, oye, son un gasto estrictamente indispensable, pues sí, pero hay otros que tienen cierta prioridad. Y incluso aquí ya nuestra legislación fiscal, ya no la concursal, sino la legislación fiscal, lo que establece es que en el momento en el que ya vamos a salir del concurso mercantil, te dice, bueno, ok, no te preocupes, todas estas contribuciones que se hayan generado durante todo el procedimiento concursal pueden formar parte al final de, pues lo que aquí uno de los beneficios que se tienen justamente es la condonación parcial de las contribuciones ya una vez que sales. Entonces, dependiendo, hay supuestos que me establece ya la legislación fiscal, pues estas contribuciones que te tenías que haber pagado durante el procedimiento pueden formar al final del día parte de esta gran bolsa que yo voy a solicitar que se lleve a cabo la condonación parcial de acuerdo al supuesto que se dé. Entonces, eso es lo que pasa con los créditos fiscales, hay que dividirlos. Ahora, quisiera ver también la perspectiva, es decir, de lo que el fisco me debe a mí como contribuyente, porque, por ejemplo, yo fui objeto de unas retenciones en exceso, retenciones de impuestos sobre la renta, por ejemplo, en exceso, y tengo un crédito por compensar o que incluso podría cederlo. Aquí en Venezuela los de impuestos sobre la renta los impuestos directos se pueden ceder, ¿no? O a lo mejor tengo un crédito como exportador de productos que están grabados con alícuota cero en el impuesto al valor agregado por la neutralidad del impuesto. Entonces tengo los créditos, digamos, de los productos que adquirí para fabricar el producto que voy a exportar, lo puedo recuperar. Entonces, quisiera que nos explicara si ese régimen durante el procedimiento concursal sigue estando activo, es decir, si yo puedo al final utilizar esos créditos. De hecho, sí los puedes utilizar y, por ejemplo, aquí en México, previo a solicitar justamente ya la condonación de los créditos, en los términos que te establece la legislación fiscal, una de las cosas es que tienes que ver, oye,
tienes deudas o tienes un crédito a favor tu contribuyente, pues entonces procede primero a compensarlo, procede a hacer los cálculos correspondientes y entonces ya una vez que tú hayas llevado a cabo, en vez de solicitar una devolución, solicita la condonación de dichos créditos, aplícalo a la deuda y ya una vez que tú hayas llevado a cabo esa compensación por el excedente, pues entonces vemos justamente el trámite de la condonación. Entonces, sí se reconocen, pero se reconocen justamente hasta el final. Sí, tenía una última pregunta, pero creo que ya me la has respondido, que es lo que pasa con las deudas que tengo con, con la administración tributaria, los adeudos, como lo llaman ustedes, cuando ya concluyó el procedimiento concursal, bien en la etapa conciliatoria o ya en la quiebra propiamente dicha, ¿no? Que creo que ya me respondiste, pero de todas maneras, pues ratifícanos qué pasa con eso, ¿no? Si quedó finalmente una deuda contra la administración tributaria. Pues mira, aquí lo que me gustaría es abundar un poco, ¿no? Justamente ya más o menos lo comenté. Sin embargo, sí los efectos fiscales, dependiendo, aquí nosotros el procedimiento concursal se divide en dos etapas, la etapa de la conciliación y la etapa de la quiebra. La etapa de conciliación, que es justamente que la empresa siga siendo viable, y ya la etapa de la quiebra, que es la liquidación de los activos de la empresa y el pago de las deudas, ¿no? Entonces son las dos etapas. Entonces hay efectos en ambos supuestos. Sin embargo, nuestra legislación fiscal únicamente regula los efectos por lo que hace a la etapa conciliatoria, que te establece, oye, pues bueno, entras a un procedimiento concursal, está la posibilidad de que el contribuyente en este procedimiento solicite la condonación parcial de los créditos. Pero también la propia legislación concursal establece que por lo que hace a los créditos fiscales, todos los accesorios se van a cancelar. O sea, y aquí lo establece la legislación concursal, ya después para efectos de ver cómo va a ser esa cancelación, pues vas a la legislación fiscal. Pero de entrada, la concursal te dice, se cancelarán de entrada todos los accesorios relacionados con las contribuciones. Entonces, tenemos dos figuras muy importantes, la condonación y la cancelación. Y que la cancelación, aunque sea una cancelación administrativa, pues bueno, trae como consecuencia el no pago del tributo, ¿no? Salvo que la situación por ahí cambie. Eso por lo que hace a la etapa conciliatoria. Otro de los aspectos muy importantes es que aquí nuestra legislación fiscal nos establece, pues, que cuando un deudor se ve beneficiado por algún perdón de deuda, una quita, etcétera, eso se convierte en automático en un ingreso acumulable para quien le está otorgando. Sin embargo, nuestra legislación, aquí nuestra ley del impuesto sobre la renta, establece la posibilidad de que si un contribuyente está en un procedimiento concursal, no se dé a cabo esa acumulación por ese perdón que consiguió dentro del procedimiento concursal. Entonces, también eso es un gran beneficio. Te dice, oye, y si tienes pérdidas pendientes por disminuir, aplícalas y por el resto no te preocupes, no lo acumules. Entonces, también es otro beneficio fiscal. Y el beneficio también dices, oye, bueno, estamos hablando del deudor. ¿Y qué pasa con los acreedores? Pues los acreedores también aquí son muy importantes. ¿Por qué? Porque los acreedores de hoy pueden ser los deudores del día de mañana, ¿no? Entonces, lo que busca el régimen concursal justamente es, pues, evitar este efecto dominó que se pueda dar en todos los comerciantes. Oye, ¿qué te establece la legislación fiscal aquí en México? No te preocupes, respecto de todos aquellos créditos que ya no vas a poder cobrar, pues los puedes hacer deducibles en el momento en el que un contribuyente es declarado en concurso mercantil. Oye, pero espérate, a ver, ¿cómo que los voy a hacer deducibles si puedes hacer deducibles el 100%? Si yo lo que quiero también es cobrar una parte de mi deuda, no le voy a condonar el 100%. Pues bueno, la propia legislación fiscal te establece que por lo que hace al crédito que tú vayas recuperando y en el término que lo vayas recuperando, pues justamente lo vas a ir acumulando. Y muchas veces, por ejemplo, dentro de los procedimientos concursales, en los convenios, lo que buscas son figuras como las que estamos hablando. Quitas que te den todos los acreedores y pues una reestructuración de la deuda a lo largo del tiempo. Aquí en México no hay un plazo ni mínimo ni máximo, entonces de repente tienes una deuda con todos tus acreedores y ya conseguiste una quita del 50% y el otro 50% lo vas a pagar a lo largo de 5 años.
Bueno, pues el beneficio que va a tener el acreedor es que de entrada va a poder ser deducible el 100% de la deuda y lo va a ir acumulando conforme lo vaya recuperando y lo vaya cobrando. Entonces son dentro de los beneficios que se establecen. Y dentro de la etapa de conciliación. Dentro de la etapa de la quiebra, la legislación fiscal no me establece nada al respecto como tal. Sin embargo, aquí nuestro Código Fiscal de la Federación sí establece que se podrá dar la cancelación de los créditos fiscales cuando un contribuyente sea insolvente. Y pues, ¿qué más certeza que una sentencia que te declara en quiebra para determinar que se es insolvente? Entonces, eso trae como consecuencia que se dé la cancelación dentro de las cuentas públicas justamente de esas deudas. Y esto, o con esto concluyo justamente para cerrar, que aquí la legislación fiscal dice, oye, espera, pues no puedes castigar a los socios, accionistas, etcétera. ¿Por qué? Porque al final pues tienes una disposición que te dice, tienes que proceder a la cancelación de los créditos en ese supuesto. Es muy importante esa distinción que tú haces, porque por ejemplo aquí en el procedimiento que sería el equivalente al conciliatorio en el atraso, es posible solicitar a la administración tributaria un fraccionamiento de pago, ¿no? De deudas tributarias, ¿no? Fraccionamientos de pago y mayores plazos para pagar, ¿no? Y estando justamente dentro de un procedimiento concursal, la justificación estaría más que clara, ¿no? Con respecto a qué es lo que pasa con los acreedores desde la perspectiva de ellos del impuesto sobre la renta, de esos créditos que tienen contra el que está en el procedimiento concursal, pues la verdad es que el tratamiento no está muy claro. Lo que sí está claro es que si la deuda llega a ser incobrable, el gasto podría ser perfectamente deducible, porque como tú dices, bueno, qué más justificación que la existencia del procedimiento concursal. Y con respecto al tema de la quiebra, también aquí está previsto la posibilidad de que la administración tributaria declare incobrable la creencia contra el contribuyente justamente porque ha habido un supuesto de quiebra, pero es discrecional. Y en vez de hacer eso, podría activar la responsabilidad solidaria de los accionistas en el caso de la quiebra para ir contra el patrimonio de ellos ante la insolvencia del deudor principal, ¿no? Entonces, definitivamente, bueno, ha sido, no sabes cuán enriquecedora tu exposición porque nos da una cantidad de ideas de todas las cosas que tenemos que mejorar en nuestra legislación mercantil y en nuestra legislación fiscal para hacerla más evolucionada y sobre todo para que cumpla con el propósito que tú muy bien has definido, que es rescatar a las empresas, no liquidarlas. Ese no es realmente el propósito de los procedimientos concursales, sino rescatar a las empresas, tener un mecanismo ordenado para rescatar a las empresas. Así que ha sido extraordinariamente enriquecedora tu exposición y de verdad te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación y que hayas estado hoy aquí con nosotros. No, al contrario, de verdad un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues así como a ustedes les hace falta, también a nosotros nos hace falta mucho reflexionar. Y creo que todos, tanto Venezuela como México, copiemos el régimen de insolvencia que tiene Colombia, que son de los más avanzados que hay. Incluso, por ejemplo, en Colombia hablan del arbitraje dentro de los procedimientos concursales, que eso es un paso gigantesco en todos estos tipos de temas. Entonces, o sea, volteemos a ver a Colombia, que ellos tienen un régimen maravilloso en estos temas. Muchísimas gracias, Luis, por la plática. Magnífico ese dato que nos has dado, Guadalupe. Encantado de estar contigo y quedas invitada permanente de nuestro programa
atender otros temas. Sé que también te gusta el tema del arbitraje y sabes que esa es una de las líneas de investigación mías, así que vamos a tener una conversación sobre eso muy pronto. Muchísimas gracias, Guadalupe, y un saludo a todos nuestros amigos mexicanos. Muchísimas gracias y un saludo hasta Venezuela.